Sí. No, parece más, o sea, más actual. Modo auxiliar. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo de Charana Brasilova, soy el director de la Ya hay gente conectada. ¿Qué hacemos? Le pregunto a los de Calista.
poquito? Probando. Probando. Bueno, disculpa por eso, nos falló la tecnología. En algún momento se tenía que dañar el micrófono, como todo en la vida. Mi nombre es Eduardo de Charana Bratilobo, soy el director de la editorial Escarabajo. Bueno, de verdad, qué alegría, qué placer, qué agrado tener aquí a nuestra querida Angélica Hoyos Guzmán presentando Nombrar las palabras silenciadas. Mi querido Alexander Gómez, qué alegría que seas tú quien le vaya a presentar este libro a Angélica. Siempre he dicho que Angélica, tú, Juan Manuel Roca, son las personas que más saben acerca de la poesía de la guerra acá en este país. Este es un estudio crítico de la poesía de la guerra de Colombia. Estamos de verdad muy orgullosos de este libro. Creemos que es un libro fundamental, mi querida Angélica Hoyos Guzmán, para la literatura colombiana. Estoy seguro que este libro va a terminar en la Biblioteca del Congreso en Washington. Este libro va a terminar en el Instituto Iberoamericano en Berlín y en algunos otros lugares de consulta importantísimas a nivel mundial, porque es un estudio profundo sobre la poesía de la guerra acá en este país. Y como dejaré que sea el propio Alexander quien lo diga en sus palabras, como él lo dice, aparte, pues la poesía de la guerra en algún punto era un tema cliché, era un tema que los poetas, digamos, oficialistas de la poesía colombiana no les gustaba hablar de ello porque era de alguna manera ensuciar la poesía con el tema del conflicto armado, con el tema de la guerra, con el tema de la guerrilla, etcétera, 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 etcétera. Y como también lo dice Alexander Gómez, con Héctor Cañón en su libro, en su antología, la primera antología de la poesía de la guerra en Colombia, si después de la guerra hay un día, no hay poeta en Colombia hoy en día que no haya escrito un poema con relación a la guerra. Este tema, mi querida Angélica, nos es un tema muy cercano a Henry Alexander y a mí. Él está escribiendo una tesis de grado con relación a la poesía de la guerra en Colombia. De hecho, pues yo le insistí durante varios años que hiciera un doctorado y que hiciera esa tesis. De verdad que me alegro, no voy a decir que me hizo caso porque seguro él ya lo había pensado antes, pero de verdad me alegro mucho que lo esté haciendo. Y bueno, en mi caso particular también estoy escribiendo una tesis de grado en el doctorado que estoy realizando en la Universidad Palatsky en Olomouc, Moravia, República Checa, de estar aquí congregados en la presentación de este hermosísimo e importantísimo libro. De verdad, Angélica, es algo muy importante y fundamental para nosotros. Leamos un poquito de tu biografía para la gente que nos pueda estar, para la gente que resistió el silencio en el Facebook Live, ojalá sigan ahí. Angélica Patricia Hoyos Guzmán nace en Barranquilla en 1982, doctora en literatura latinoamericana, egresada de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, magíster en literaturas colombianas y latinoamericanas, magíster en lingüística española, licenciada en lenguas modernas, docente del programa de antropología y del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad de Magdalena, Santa Marta, Magdalena, Colombia. Ha publicado los libros de poesía y los sueltos, ediciones Terramosas, Permanecer en la Tierra, 2020, Editorial Avicina, Editorial Escarabajo, y Nueva York 23, Cajas para ser libres, 2023, Editorial Universidad de Colima. Algunas publicaciones académicas destacan Una generación emboscada, La emergencia de la poesía testimonial en Colombia 2020, Editorial Uni Magdalena. En 2024 publicó su primera novela, Reina de Copas, con el sello editorial Uni Magdalena.
Mi querida Angélica, me recuerdo cuando pasamos con el poeta Freddy Yeset en esa gira que hicimos en el 2019, cuando ninguno de nosotros sabía que el futuro nos tenía deparados, una pandemia que se venía y que nos iba a encerrar el año siguiente, el 2020. Y tú ya nos comentabas que venías escribiendo este libro para tu tesis de grado y en ese momento, allá cuando estuvimos presentándolo en Santa Marta, el libro de Freddy, Cartas de las mujeres de este país, en donde él, digamos, representa, ejemplifica las voces de las madres, de las hijas, de las parejas, de los desaparecidos, ese libro tan sentido y tan hermoso. Pues tú nos contaste acerca de la existencia de este libro, o de la creación o la escritura de este libro, pero de verdad qué alegría por estar congregados en este momento, en esta presentación tan importante. Antes de pasarte el micrófono, pues se lo pasaré al querido María Alexander Gómez, para que sea él también el que lleve los hilos de esta presentación. Buenas tardes para todos, para todas. Muchísimas gracias a Eduardo por la invitación. Por supuesto que es una alegría estar acá con Angélica Hoyos, que hace muchos años empezamos, habíamos publicado un primer libro cuando empezamos todavía hace 15 años. Sí. Cuando estabas con los impresentables, con Carmen y bueno. Me gusta y me emociona mucho cómo va pasando los años, cómo va pasando los libros, van publicando libros, van haciendo doctorados. Y como decía Eduardo, yo creo que sinceramente es uno de los libros más importantes publicados en esta feria, un libro profundamente necesario en el sentido de que bueno, la poesía de la violencia, pues como también lo decía Eduardo, no ha sido como tan palpable hasta cierto modo, ¿no? El gran tema de la violencia, o el gran tema de la novela ha sido la violencia, ¿no? En Colombia, casi como las grandes novelas de la literatura colombiana pues son sobre la violencia, ¿no? Como La Vorágine, como La Pieza de Soledad, como La Selva de la Memoria, ¿no? Pero en poesía nunca fue como un tema mayoritario, ¿no? Eso lo digo siempre, ¿no? Pues hay poemas emblemáticos como Ya no irá de Tuluá, de Fernando Charly Lara, pero no es, el tema de la violencia no es transversal en la poesía de Charly Lara, ¿no? Casi que es como una especie de paréntesis, un eslabón perdido por ahí, y irónicamente es el poema más conocido de Fernando Charly Lara, ¿no? Entonces, como también Pablo consideraba Eduardo, creo que ahorita en la actualidad no hay poeta que no haya trabajado el tema de la violencia porque se ha vuelto, pues también un tema, entre comillas, de moda, ¿no? Pero de todas maneras, en toda esa evolución, en todos esos nombres, todos esos libros, pues necesitamos también la lectura crítica, ¿no? Para saber por dónde, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, de qué manera los autores colombianos han ido trabajando pues, la poesía de la violencia, y por eso pues este libro es muy necesario, porque casi que estudios sobre la poesía de la violencia no hay, ¿no? Apenas como que los contamos. Ahorita antes de iniciar estábamos hablando de este libro de Juan Carlos Galeano, ¿no? de Polen y Escopetas, por ahí medio nombramos las palabras en la situación de Armando Romero, ¿no? Y otra cosa que uno puede criticar totalmente de estos dos libros es que son profundamente patriarcales, ¿no? No se nombra una sola mujer en esos estudios. Entonces, me parece muy bello porque yo creo, sospecho que la gran poesía de la violencia en Colombia no es escrita mujeres. Emilia Garza, Natalia Espinosa, ¿no? Que escribieron en plena época de la violencia libros sobre la violencia, y más de para acá los nombres como Merigola Sánchez, como María Mercedes Carranza, e inclusive más de para acá de esos libros importantes de la violencia en la actualidad, como el trabajo que ha hecho Camila Charly, o el que hace Elena Hernández con la mata, ¿no? La propia Angélica. Y entonces pues no es paradójico que precisamente este importante estudio lo esté haciendo también como Angélica Hoyos, es como nuestra mamá, ¿no? Diríamos, porque es pionera en ese, yo les estaba diciendo a Angélica, yo estoy trabajando el tema de la violencia, pues ustedes casi que como que el libro que más vamos a tratar de estudiar, ¿no? Porque es importantísimo
nombrarlo todo el tiempo y las categorías que ha estado trabajando Angélica, por ejemplo, con los libros anteriores, los estudios. Entonces, a mí me alegra mucho pues, que este libro esté pues, acá materializado y que sea asequible y yo creo que tenemos que hacer como más publicidad, ¿no? Porque ya pasa la feria, pero los libros tienen que quedar en la mente y tienen que seguir circulando este libro. Entonces, pues, casi que tenemos que agradecerle profundamente a Angélica por la escritura y por la reflexión de este libro. Buenas tardes a quienes nos acompañan y a quienes nos acompañan también en la transmisión de Facebook Live. Bueno, yo tengo que agradecer la posibilidad de publicar este libro y a Henry y a Eduardo particularmente por su insistencia en que lo hiciera, porque realmente cuando uno termina la tesis de doctorado lo que menos quiere es volver a ver la tesis como tal, no la quieres ver, y mucho más cuando se trata de un tema tan duro que debo decir aquí hoy que lo estamos presentando, que en el momento en que yo terminé de hacer la lectura de más de 30 poemarios y un montón de poemas que se me quedaron por fuera, pues para mi espíritu y mi alma fue muy duro salir del nihilismo en el que me dejó tanta violencia recibida desde los escritos. Me tocó hacer un trabajo también terapéutico, como lo hacen las personas que trabajan los temas de conflicto, que tienen que ir donde el psicólogo a tramitar qué es lo que está pasando. Entonces yo no quería volver a ver este texto de mi vida, ya yo cumplí, me doctoré, ya chao. Pero resulta que mis dos amigos, Eduardo Bechara y Henry Alexander, empezaron con la empresa de, bueno, vamos a publicarlo. Y yo todavía toda remilgada, mi hija es abogada, hija, ayúdame, revísame el contrato, encuentra que algo raro ahí, y no, había todo en regla, bueno, vamos a publicarlo. Está bien, voy a trabajar este libro. Luego con Santiago hicimos la lectura, le quité como 100 páginas al texto académico, un proceso de lectura ya distanciado también de la violencia. Entonces, hasta la última ayuda le agradezco también a Saúl, el editor acá del equipo de Escarabajo, que es un lector brutalmente preciso en lo que hay que cambiar. Entonces yo creo que ha sido un trabajo también, no solo mío y del doctorado, sino del esfuerzo que ha hecho la editorial para que este libro sea publicado, porque sí creo conveniente y necesario que se lea como lo que es una primera publicación que le da fundamentación al por qué escribimos los poetas colombianos sobre la guerra. Y no un tema cliché, sino un tema realmente profundo de las motivaciones de los artistas colombianos, de los creadores y de los poetas. Entonces, para mí es una responsabilidad estar aquí, es una responsabilidad que asumí con la tesis, es una responsabilidad que asumí también al momento de entregar este libro y hacer todo el proceso, el dejar un libro que ya no es mío, que es para la academia, para la literatura colombiana, para la historia de la paz, porque no es historia de la violencia. Recientemente un amigo sociólogo me dijo, la poesía es lo que tú hiciste, es recoger la historia de la paz en Colombia, la paz que se está haciendo con la poesía, la paz que se está haciendo con los movimientos culturales, con las motivaciones para escribir y creer en que podemos tener un país democrático y un país en paz. Entonces, esa es la responsabilidad que estoy asumiendo, más allá de que mi nombre y lo que yo haya hecho como académica sea un instrumento para que eso pueda ser posible en las letras colombianas. Y bueno, esa es como mi primera entrada. Ya les dejo a ustedes las preguntas que quieran hacer con respecto al libro. Sí, solo una de carácter genérico. Dices acá en la introducción, propongo para el análisis 3 constelaciones de poetas que han emergido en este contexto: los poetas asesinados, los poetas dolosos y los poetas condolidos. ¿Cuándo llegaste a la conclusión de que había que proponer, digamos, esos 3 grupos de poetas? Cuando llegué a la conclusión, cuando me di cuenta, primero que nosotros escribimos desde
la misma conciencia que no tenemos de que todos vivimos en un país violento, ¿no? A muchos no nos ha pasado el conflicto directamente porque ya hemos tenido que coger un arma o irnos a la guerra, pero en la cultura de la banalización de la violencia nosotros nos hemos identificado con ese imaginario de la guerra desde que estábamos chiquitos. Al menos yo y sé que en otras familias también uno pregunta historias sobre la violencia y siempre hay una historia de la violencia en cada familia. Yo viví en el barrio más violento de Santa Marta cuando era niña, el 11 de noviembre, entonces también tengo testimonio y la motivación de preguntarme qué pasa aquí, por qué los seres humanos somos así, ¿no? Y yo me di cuenta que igual no todos escribimos de la misma manera. Hay poetas valientes como Camila Charri que dice, yo quiero ver esto. Y ese yo quiero ver esto es un gesto que enfrenta la guerra de otra manera muy distinta al poeta Adolfo Ariza, que escribe después de que le han borrado su pueblo en la Bianca Magdalena, se tira al piso, él es periodista y el primer gesto que tiene para poder sentir el dolor de ver a su gente totalmente pues espantada por la guerra es escribir un poema que se llama Poema Inicial. Es el primer poema que escribe él como escritor. El género que lo motiva a él a escribir en la poesía, pues es ese acontecimiento. Entonces son dos maneras diferentes de abordar el tema y de motivarse para la escritura. Y tristemente también darnos cuenta que la guerra en Colombia nos ha dejado silenciados a muchos poetas, como el caso de Tirso Vélez, Julio Daniel Chaparro. Antes de ellos dos, en la guerra bipartidista, el poeta Oscar Delgado también fue asesinado por temas de la violencia. Entonces nosotros también tenemos una memoria del conflicto que ha afectado los nombres y las letras colombianas y la pregunta que nos hacemos es ¿qué hubieran escrito hoy día estas personas o qué hubiéramos podido leer de estos escritores si estuvieran vivos? Y es una pregunta dolorosa y necesaria. El poeta Saúl Gómez hace también una antología de poesía de poetas asesinados por distintos factores, pero creo que también era importante decir, aquí nos ha pasado esto, a nosotros que somos creadores y que estamos haciendo la historia de la poesía y del país que queremos en paz, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a entender que si bien el tema es el mismo, no todos abordamos las mismas motivaciones de la misma manera, pero a todos nos une la aspiración de paz, el amor por el país, el amor por la gente y las ganas de que no se repita y de que podamos por fin salir de la guerra con toda la tragedia que hemos vivido transgeneracionalmente. Bueno, Pedro dice que los poetas son la memoria de un país, ¿no? De alguna forma también pues, esos ejercicios, esa traducción de esa realidad profundamente cruenta que han hecho los diversos escritores, que también les hace parte como una especie de memoria, ¿no? Porque nosotros, o desafortunadamente, Colombia es un país amnésico, ¿no? Casi que olvidamos. Yo, por ejemplo, cuando siempre trabajo ese poema grandioso de Emilia Yarza, Acá había llegado la muerte, ¿no? Que trata pues, sobre la explosión de los camiones en Cali, ¿no? Que destruyó en ese entonces casi que la mitad de Cali, ¿no? Más de 4.000 personas muertas, ¿no? Y es algo que está totalmente borrado, ¿no? O sea, nadie se acuerda de esa fecha. Lo único que sabemos es que por ello pues, se crea la feria de Cali, ¿no? Pero cuando uno lee ese poema vuelve a mí, ¿no? Y también me parece pues bien interesante eso que estaba señalando Eduardo, ¿no? Esas tres categorías, ¿no? De los poetas asesinados, los poetas dolosos, los que se conmueven también, ¿no? Claro, son maneras distintas de asumir el conflicto, ¿no? Diferentes emocionalidades. Y hay algo acá que es muy puntual y es sobre la poesía testimonial, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Angélica, ¿tú cómo has, a partir de esa reflexión de la violencia, cómo podrías definir eso del testimonio, ¿no? ¿Cómo se trabaja o cómo los poetas han trabajado pues, lo testimonial en sus libros, ¿no? Bueno, el tema del testimonio tiene que ver como con una lectura un poco más filosófica. Aparentemente el testimonio en derecho lo hace el que va a acusar y el que es el testigo del conflicto y que ayuda a resolver.
el gesto de la poesía y la aspiración que tenemos escribiendo poesía sobre la violencia es darle justicia, abrazar con justicia a las víctimas y lo que está pasando. Entonces, en el Centro Nacional de Memoria Histórica yo empecé a encontrarme con una cantidad de testimonios que por ahí empezó el tema también de la poesía, tengo que decirlo, porque yo quería hacer una tesis sobre narrativa del conflicto, como todo el que llega por primera vez a los temas del conflicto y de la literatura de la violencia en Colombia. Yo quería estudiar la narrativa del conflicto, pero empecé a encontrarme en los informes gente que escribía desde la poesía colectiva sin un autor específico, como en el caso de los informes de Tumaco, o poemas que surgían como el papá de María Izquierdo, que fue una líder de Córdoba que asesinan por reclamar las tierras, que en el funeral declama un poema y queda como parte del informe también, de un informe que hace Mariana Ruiz sobre los temas de los asesinatos de líderes en el Caribe. Entonces yo empecé a darme cuenta de que la poesía también tenía un criterio documental afectivo, no tanto de las cifras y de los hechos, de decir esto fue verdad porque pasó, sino de lo afecto, lo que yo sentí porque esto pasó. Y esa dimensión filosófica del testimonio que ancla la realidad de un hecho violento en algo subjetivo totalmente, como son los afectos y las emociones, era necesario nombrarla, porque nos quedamos pasando por alto en los informes que a todos nos ha dolido el país, que a la gente que escribe poesía, desde cualquiera de sus motivaciones, bien sea porque la ve, porque la vive, o porque tiene algún familiar que han desaparecido, como en el caso de Horacio Benavides, a quien le desaparecieron a su hermano y luego se lo devolvieron en una bolsa, y él escribe un poemario de eso. A todos ese dolor que sentimos es un dolor colectivo y es un dolor además histórico, transgeneracional. Entonces, la categoría del testimonio a mí me sirve, o decir que la poesía es testimonial, es para darle un valor filosófico a eso que sentimos y a esa manera de abordar también la poesía, que no es igual, por supuesto, que la poesía lírica o que otra poesía que hemos escrito en Colombia con otra amplitud. Es una poesía totalmente híbrida, es una poesía para otros, porque busca conmover, busca decir, un poco como la fotografía también que hace Jesús Abad Colorado, que él se hace llamar justamente al testigo, ¿no? A través de las imágenes nos crea una conmoción, y esa conmoción es del sentir, no está en un documento abstracto ni lleno de cifras, sino en algo que te mueve, que te conmueve y te hace sentir de una manera diferente lo que está pasando en cuanto a algún hecho pues cruento que hemos vivido en el país. Entonces, por eso lo testimonial para mí se vuelve algo que hay que nombrar, hay que darle un lugar en la tradición, y luego me voy encontrando con otras categorías que los mismos poetas han dicho, como el caso de Julio Daniel Chaparro, que en los 90, en un ensayo que hace para la revista Puesto de Combate, que publica Magisterio, dice, es que es muy difícil escribir en Colombia porque los poetas estamos en emboscada. ¿Y qué significa escribir en emboscada? Que nos están matando, y mientras nos están matando nosotros seguimos escribiendo. Y hay dos posiciones, dice él, esta generación en emboscada o escribe volviéndose al lenguaje como un recurso político, o escribe buscando las palabras que todo el mundo entienda para poder llevar un mensaje de paz. Y eso a mí me parece poderoso, porque es algo que no había encontrado en ninguna otra lectura sobre la poesía colombiana. Entonces por ahí viene lo testimonial tejiéndose como una tradición también nuestra, que une el documento y el sentir, la parte afectiva que nosotros como país tenemos y que se une a través de los rastros de la poesía en el país imaginado, en el país afectivo que hemos dejado todos los que hemos escrito sobre la violencia. Hay un subcapítulo en especial que tiene por título Ver lo que no se quiere mirar, que habla de los poemas de Camila Char, pero más allá de ello, ese concepto de ver lo que no se quiere mirar
siempre me devuelve como esa imagen del padre o de la madre diciéndole a los hijos, no miren, no miren, no miren, no miren. En la escena de un accidente o en la escena de algún acto violento, para que los niños queden como seguros y no se enfrenten directamente ante una imagen de la violencia. Creo que es una gran metáfora con relación a justamente el salto del que también habla Henry Alexander, ese salto de no mirar, voltear la cara, no tenemos por qué mirar eso, a vamos a empezar a mirar, ¿no? Y el título de este libro es justamente nombrar las palabras silenciadas. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, ver lo que no se quiere mirar. ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuándo comenzamos a ver lo que no se quiere mirar? ¿Cuándo comenzamos a nombrar las palabras silenciadas? ¿No? Es casi el mismo título para lo visual y casi el mismo título para lo auditivo. Nombrar, mirar lo que no se quiere mirar. En la poesía colombiana yo creo que desde todo el siglo pasado estuvo marcado por la guerra. Se acabaron la guerra de los 1000 días, supuestamente termina, y ahí hay un proceso de escritura, pero durante la violencia bipartidista los que comienzan esta labor testimonial de escritura testimonial, ahí estaba Emilia Yarza también, pero está Testimonial Las Horas Grises, es un texto, es un libro, no se me va el nombre del autor, pero para mí es el libro que además se llama Testimonio, decide y cuenta de esta manera testimonial y afectiva lo que está pasando en el 45. En esa época salen muchas novelas también de la violencia, entre ellas una de las más destacadas es la de Alba Lucía Ángel, estaba La pájara pinta, se da en el verde limón, pero ya está ahí el germen del testimonio está, y de la violencia, por supuesto, tanto en la narrativa como en la poesía. Dice, a propósito de la tesis de Galeano, de Juan Carlos Galeano, dice que en ese momento la escritura sobre la violencia en la poesía tenía una pulsión, como un mensaje de que todo lo que se destruía, lo que se veía, que los poetas nombraban como esa destrucción, siempre arraigaba en la naturaleza, en la semilla que se sembraba. Había una metáfora de lo fecundo, es decir, como si a partir de toda esa muerte vivida algo fecundara y volviera a resurgir el país. Era una tesis que aparecía como imagen en toda la poesía que se escribía. Entonces, lo que yo continúo leyendo y que pasa en los 80 con toda la política, ya lo que ha cambiado después del 45, después de que acaba la violencia bipartidista y que hay unos acuerdos y que aparecen las guerrillas también, es que esta fecundidad también empieza a verse no solamente desde aquellos que quieren escribir sobre lo que está pasando, masacres, sobre violencia y sobre el desplazamiento, sobre la desaparición forzada, sino que empieza a hacer una especie de aparición de la vida en la poesía, que es esa decisión de ver que a pesar de toda la muerte, de toda esa destrucción, la poesía le devuelve la vida con las metáforas, devuelve el país imaginario, por ejemplo, que hace Frevillacer a propósito de cartas de las mujeres de este país, donde los rastros de nuestros muertos, ese pueblo que falta en Colombia, empieza a aparecer en la poesía y a reclamar su estatuto de vivo, de aquí estamos. Esto nos afectó, pero nosotros seguimos resistiendo. ¿Cómo resistimos con la poesía? Con el afecto, con la amistad, con el amor. Ver cómo esos poemas que se escriben desde la amistad, que el mismo Fernando Linero le escribe a Julio Daniel Chaparro un poema dolorosísimo reclamando su muerte porque lo asesinaron y todavía no se sabe quién y cómo, está impune el asesinato. Esa necesidad de conectarnos a través de lo doloroso, pero que también nos
vuelve lo humano, que a pesar de que todo eso se está viendo allí, el nombrarlo, el poder darle la imagen y poderle dar el estatuto de la vida a través de las metáforas, es poder nombrar ese pueblo que falta, como lo dice el filósofo Jim Deleuze, que la literatura hace en nosotros una especie de saturación, de clínica, ¿sí? De salud a través de lo que escribimos en esta realidad totalmente esquizofrénica que deja la guerra. Nombrar por qué, porque también se sabe que todo el que va a la guerra vuelve sin palabras cuando vuelve, ¿sí? Que lo que nos deja la guerra es el borramiento total de las palabras. Entonces, cuando el reconocer todos estos escritos que se dedican a ver y a nombrar lo que ha pasado, es reconocer que también necesitamos buscar un lenguaje como país, buscar un lenguaje que nos permita reconciliar, resarcir, perdonar y hacer todo un proceso de verdades, no solamente de los hechos, sino de lo que nos sentimos y de reparar con el otro, que si alguien de mi familia mató a alguien de tu familia, yo me siento mal, no porque yo lo haya matado, sino porque sé que te dolió esa muerte y que esa muerte es real. Y eso es lo que hace la poesía, nos devuelve el afecto de ver lo que no hemos querido ver porque pensamos que la violencia solamente está en las noticias y no somos capaces de ver que también está en nuestra familia, en nuestra personalidad y en nuestro mundo interior. Y eso nos hace mover la poesía que se escribe en Colombia sobre la guerra. Rico escuchar a Angélica. Este libro está lleno de cosas también que uno, por ejemplo, pues, él sabe la oración, ¿no? No, claro, hoy en día voy a leer conversaciones suras de otra forma. Yo lo trabajo mucho con los estudiantes y, claro, ahí hay otra cosa, ¿no? Hay un duelo también, porque hay un poema que habla particularmente de eso, del hermano allí, pues de una idea. Y lo de Chaparro también siempre es muy paradójico, ¿no? Porque hay poemas que él estaba asesinando a su muerte, ¿no? Es rarísimo eso, ¿no? Pues realmente lo asesinan en el 91, 92, si no estoy mal, ¿no? Cuando va a investigar la masacre que sucedió en Segovia en el 88, ¿no? Cuando los paramilitares pues, mataron a 40 personas en una sola noche porque había ganado la Unión Patriótica allí. Y lo paradójico es que lo asesinan, pues no sé, yo creo que se ha investigado el ELN, ¿no? Entonces pues también son como esa cartografía en la que uno entra, lo que hay detrás de estos libros, ¿no? Como que también necesitamos ser mucho más lectores críticos de todo eso, ¿no? Y bueno, ya hay que decir también este libro pues, se centra en la poesía contemporánea, lo que se ha publicado en los últimos, no sé, 30 años de poesía de la violencia. Hay autores pues, como Horacio Benavides, como Nelson Romero Guzmán, como Luz Helena Cordero, y al mismo tiempo pues autores relativamente jóvenes como Saúl Gómez Martilla, como Camila Charri, como Edwin Gamboa y Fabio Delgado, ¿no? Con este libro Asma. Yo quisiera también preguntarte, bueno, tú acá hablas de lirismo testimonial, por ahí a veces poética del ruido, ¿no? ¿Tú qué diferencias has encontrado en estos autores en la manera de tratar desde el punto de vista del lenguaje? O sea, claro, acá tenemos unas categorías que hablan desde el punto de vista donde está trabajando el poeta, pero también de qué manera la poesía colombiana hace también una reflexión sobre el propio lenguaje para hablar de la violencia. Muy bien, primero voy a hablar sobre la elección de los poetas que están acá, porque también es una posición política desde mi labor como investigadora. Cuando yo empecé a trabajar con este tema, me rechazaron muchos escritos en revistas académicas importantes de Colombia. Si no fue por el poeta y académico Sergio Vivas, por ejemplo, no hubiera publicado la primera publicación que hice sobre el libro de Saúl, Palabras como Cuerpos, que era una antología
que hacía memoria de la muerte de Tirso Vélez y otros poetas de nombre de Santander que fueron asesinados por el bloque Catatumbo. Se paró en la línea como director y dijo, esto hay que publicarlo porque los pares académicos, que no sé quiénes son, porque ustedes saben que son procesos ciegos, dijeron que eso no era poesía, ¿sí? Entonces tengo que decir que deliberadamente decidí incluir todo lo que hubiera podido quedar por fuera de un canon de la poesía colombiana, porque me parece que nos perdemos en la academia por estar detrás de lo que más suena o lee, de valiosos aportes que la gente está haciendo en las publicaciones contemporáneas como las que están aquí. Y esto se me salió casi de control porque yo no había terminado la tesis y seguía recibiendo poemarios, todavía estaba escribiendo poemarios sobre la guerra y no creo que sea como una moda, es una necesidad nuestra de escribir sobre este tema. Entonces para mí el archivo como tal quedó en continuará porque hay muchísimas más publicaciones de las que están acá. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al tema del lenguaje, lo que los une es el tema de la imagen, que por eso me ayudó mucho el ensayo que hace Didi Haberman sobre el libro de Bertolt Brecht a propósito de la guerra y de la intención también pedagógica que tenía Brecht con el teatro. Hace un ensayo maravilloso Didi Haberman a partir de qué hace el artista y todo lo que pone en su poética también y su intención pedagógica con una puesta en escena totalmente diferente a lo que se hacía con técnica. Entonces a mí me sirvió mucho esa lectura porque entendiendo también que nosotros necesitábamos desmontar la guerra con el propio lenguaje de la guerra, lo que yo encontré fue una preocupación justamente por ese, cómo hago el desmonte nombrando las balas, las masacres, utilizando este mismo lenguaje tan absurdo que es el de la guerra, de los asesinatos, y haciendo poesía de eso, ¿no? Entonces ahí me encontré con dos posibilidades, una que era volver sobre el mismo lenguaje, como una autora, apellido Andrade, que está aquí, que escribe un poemario que se llama Saturando, que es volver sobre el lenguaje. Todo el poemario son sonidos de pájaros que van circulando, y uno lee el poemario y todo el tiempo escuchas los sonidos fonéticos. Ahí me sirvió mucho la lingüística también para crear la imagen del sonido de la naturaleza resistiendo frente a las balas, ¿no? Y esa imagen es una forma, volver al lenguaje para buscar lo poético y a partir de ahí nombrar el horror. Y la otra forma es nombrar el horror y darle de alguna manera una vuelta poética con el sentir del horror, ¿no? Y con el lenguaje más popular, que es lo que hace, por ejemplo, poetas como Tirso Vélez, que escribe versos más cortos, pero la imagen se vuelve importante, porque algunos pudieran decir, sobre todo como de la visión más tradicional de lectura de la poesía, que son poetas que mezclan la crónica roja porque el lenguaje es muy duro. El lenguaje de la crónica de las muertes, los asesinatos, del conteo, las mismas bolsas de basura negras llenas de cuerpos, son lenguajes muy duros. Pero es un lenguaje que, buscando la manera de poetizarlo, logra descentrar también el tema del conflicto, logra darle la vuelta y ponerlo en otro tono. Entonces, para mí el trabajo de la imagen es central, porque es esa búsqueda del lenguaje fallido también, porque nunca vamos a poder contar lo que pasó ni lo que sentimos como lo sentimos y lo vivimos, pero en esa búsqueda yo encuentro que el tratamiento de la imagen se vuelve importante, se vuelve documento lírico, documento afectivo, testimonio del sentir de un país que no es una emoción individual, sino que se colectiviza y que en poemarios como el Horacio Benavides justamente él logra tomar una experiencia personal y volverla a la experiencia de todos, ¿sí? O en poemarios donde hay personas que empiezan a canalizar la voz de las víctimas, buscan también conectarse empáticamente con el dolor de los demás, o incluso personas como Germán Pardo, que va y hace todo un viaje etnográfico y hace una especie, yo digo que de conjuro, porque toma los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, y en la construcción del libro hace también un resarcimiento, ¿no? Una ofrenda poética también para las masacres que han existido, o la misma Andrea Cote con su puerto calcinado, que es una oración a María, que les
desde el sentir poético está resarciendo, le está dando un estatuto sagrado al territorio que ha recibido sus muertos, desde un lugar muy femenino y una palabra y un sentir también muy femenino en ese libro que es Puerto Calcinado. Entonces yo creo que cada uno, a su manera, cada uno de los poetas, y hay que decirlo también, no todos escriben solo sobre la violencia, pero sí en la motivación busca una forma de con la imagen darle la vuelta a ese lenguaje violento y poetizarlo con el mismo tratamiento de las palabras desde su propia herramienta poética y lingüística. ¿Sí? A eso es lo que me refiero con lirismo y con los detalles. Sabemos que todo proyecto tiene y debe tener un límite, no puede entrar absolutamente todo. Sería demasiado ambicioso, demasiado extenso. Este estudio comprende 4 décadas, básicamente, desde poemas escritos desde 1980 hasta el 2019, 39 años. La pregunta ahí es, ¿qué pasó con los poetas anteriores al 80? ¿Por qué lo quisiste limitar? ¿Por qué quisiste que el estudio, digamos, comenzara en los 80s y no antes? ¿Cuál fue la razón? Y ya sabemos que el 2019 fue el año en que empezaste a escribir, entonces también había que limitarlo hasta la actualidad. Bueno, yo tomé los 80 básicamente por las políticas de estado del conflicto armado, ¿sí? Porque se supone que en los 80 se acaba el narcotráfico oficialmente, se acabó el narco con la muerte de Pablo Escobar, pero sabemos que políticamente ocurrieron varias cosas. Una de ellas que exportamos la política pública de la lucha contra las drogas, que hasta hoy está enseñándose la misma para México, por ejemplo, y que en México también se vive un estado de terror con el tema de la lucha contra las drogas. Entonces, yo tomé esencialmente ese periodo por los cambios políticos y porque nos llevaban a la aspiración democrática de la paz en la Constitución del 91. O sea, para mí el fin de siglo es el fin de la guerra en Colombia, entre comillas, y la aspiración política de paz, en donde figuras emblemáticas como María Mercedes Carranza, una líder completa de la poesía, participó de la Asamblea Nacional Constituyente, dándole un valor importante a la poesía y al poeta como obrero de la sociedad. Literalmente lo dijo así en su participación. Entonces, para mí fue ese marco el que me permitió ver un poco la transición entre el fin de siglo y lo que estamos viviendo ahora. No lo limité a través de ese cambio del chip de la guerra hacia el chip de la paz y de la democracia en Colombia y de lo que se supone que estamos viviendo como un Estado social de derechos. Entonces por ahí fue que hice la limitación. Dentro de los poemarios que saqué, tengo que decir que no incluí todo lo que encontré. Hay muchos poemarios, por ejemplo, que hablaban sobre de policías, que me parecieron más celebratorios, como el evento de la muerte, no tengo que decir los autores, pero también hay de todo, es una sensibilidad que tiene de todos los matices, pero también, como el mismo Didi Haberman lo dice, el investigador, así como el poeta, toma una posición en elegir cuáles son las imágenes del montaje que está haciendo, y este es un montaje documental para mí, así como el que hicieron los poetas al elegir qué registro y qué iban a escribir. Yo elegí qué quería poner en esta posición, y la posición que yo tomé deliberadamente fue incluir los poemarios que tuvieran que ver con esa aspiración de país democrático y de Estado social de derechos. Ahí en algún momento también tenías como 3 categorías, ¿no? Pues de dispositivos de la violencia, que es pues el desplazamiento, la desaparición forzada y finalmente el asesinato, ¿no? Entonces también eso pues como que sí marcó también el comienzo de estos libros en analizar. Sí, hay un gran registro que podría ser de allí, una antología de poesía del desplazamiento, por ejemplo. Hay un gran registro de escritura sobre las masacres también, sobre la desaparición forzada, que además es lo más
inhumano del mundo, porque mientras no haya cadáver no existe crimen, ¿no? Eso lo dicen los teóricos sobre la biopolítica. Si no encuentran el cadáver no existe crimen, y mientras no encuentren el cadáver las familias, los dolientes no tienen paz. Entonces ese tema permanece y yo lo veo en muchos libros también. Es decir, lo que sale de la guerra obviamente es el mismo lenguaje, pero la manera de poetizarlo es lo que se dignifica de alguna manera y le da nombre y le da palabra a quienes sufren esas realidades. Pero lo que más prevalece para mí hoy en día, viéndolo con distancia, es el amor, la necesidad, el amor desde el punto de vista, lo necesario que es el amor para la justicia. Y esto es una tesis filosófica de la filosofía del derecho de Martha Nussbaum, que dice que ¿por qué el amor es importante para la justicia? Porque es que sencillamente sin ese dolor que me causa a mí, el que no aparezca una persona en una familia, no podríamos buscar la manera de reparar ese daño para esa familia. Y la justicia y la democracia se hace en función de ese amor que todos sentimos. Obviamente que desde el arte nosotros expresamos esa aspiración del país en paz y de justicia, pero pues nos hace falta el aparato que de verdad haga la realidad justa para todos y todas. Y bueno, tenemos hoy afortunadamente algunas instituciones que están haciendo su proceso, pero en la dimensión emocional y espiritual la poesía aporta muchísimo a ese resarcir y esa justicia poética que desde el amor se hace, desde la amistad, desde las políticas de la palabra, que son políticas de medios limpios y justos. Angélica, sin duda este es un libro infinito, este es un tema infinito y podríamos aquí quedarnos escuchando de toda la tarde, además porque solamente con verte hablar pues uno entiende el dominio que tienes del tema. De verdad que es muy apasionante, yo me siento muy feliz, muy gratificado, de verdad, de poder tenerte acá, ver este libro junto a ti, La persona física, espiritual, de Angélica Hoyos Guzmán. Creo que tendría varias preguntas más. No sé si María Alexandra tiene alguna pregunta fundamental que me encantaría hacerle a Angélica, antes de darle al público el micrófono para una pregunta final, diría yo. Y cerramos. Y dejamos también al público y a la gente que nos pueda estar viendo por el Facebook Live, pues con ganas de terminar de responder algunas preguntas por sí mismos. Yo quisiera saber, pues, bueno, ya está esta tesis, no sé si vas a seguir trabajando sobre este tema o dices hasta acá llego. Bueno, ¿qué viene para el futuro también con esto? Es que yo puedo decir sin saber. Bueno, yo ahorita estoy trabajando en Capaz de, que es un proyecto de la capacidad de paz que tienen las instituciones universitarias en la región Caribe. Es una región todavía en conflicto, para mí, o sea, oficialmente no, pero a mi parecer todavía en conflicto, ¿no? Todavía en Colombia tenemos muchos conflictos. Entonces yo creo que por ahí, digamos que en el tema estoy en los temas de paz, ahorita a nivel institucional. Pero en la literatura como tal estoy ya trabajando en unos espacios terapéuticos de escritura creativa con un rol terapéutico, que es lo que me interesa desarrollar a través de mi propia experiencia personal y también colectiva, ¿no? Es decir, vamos también transformando nuestra mirada. No sé si vaya a haber otro escrito sobre la violencia. Mi director de tesis, tengo que decirlo, Álvaro Bautista, quería que yo hiciera algo a nivel de Latinoamérica, pero yo no tengo estómago para aguantar tanta lectura de poemas, así que ustedes que están haciendo la tesis son los que tienen que continuar el camino. Yo fui canal para dejar este libro, lo que pase con ellos ya es cuestión de los demás estudiosos. Bien puedan, sigan, hagan lo que tengan que hacer. Angélica, muchas gracias, felicitaciones. Ya has llegado al piso de la inmortalidad, ¿no? Que es a través de estos libros, de las ideas que trascenden la inmortalidad.
de los seres humanos. Más que una pregunta, quedó muy satisfecha porque le surge algo que siempre nos preguntamos y decimos, la gente desconoce nuestra historia, la gente no la quiere conocer, no la lee, no la estudia, y en ello se concluyó algún político, si no estoy mal, fue quien planteó que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Yo pensaría que a través de la poesía no es necesario para que el ciudadano, el hombre, diga, uy, ponerme a leer la historia, porque es que si la conoce la historia la vas a repetir, pero podría repetirla si no tienes sensibilidad, y resulta que la poesía sensibiliza. Entonces, yo creo que es un legado muy importante que está dejando como todos los poetas que han cogido el camino de la poesía de la violencia para lograr la conquista y la construcción de un país de paz a través de la poesía. Yo solo quiero felicitarte y decirte de verdad que es un aporte muy importante para los colombianos y para la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecida también por la atención, es muy importante. Y de eso se trata, por eso estoy aquí respondiendo, porque es poco que te para que. Y estoy de acuerdo contigo, la poesía llega a los lugares y de formas no racionales también, con el lenguaje del sentido que nos conecta como seres humanos. Bueno, mi querida Angélica Oller Guzmán, pues tú aquí le estás pasando la posta, lo que se llama el testimonio para aquellos que competíamos en los 4%, en la costa sueca, etcétera, etcétera, que salíamos a correr, ¿no? Que es este testimonio, este palo que le pasa un corredor a otro. Bueno, tú nos estás pasando este testimonio ya, yo creo que ya corriste tu tramo con toda la fuerza que requería ese tramo y nos estás pasando el testimonio claro. Nosotros seremos entonces quienes tendremos que seguir adelante en ese estudio para luego pasarle el testimonio a otros, de forma que, como lo dijo Henry Alexander Gómez, pues este libro será la madre de nuestros libros y después nuestros libros serán ya las madres de otros, pero el tuyo se irá convirtiendo en el libro abuela, en el libro bisabuela, y de verdad vas a dejar un legado muy importante, te lo digo de verdad. Ya lo dijo Alexander Gómez, yo creo que tienen que estar, ahí estás con tu madre, con tus hijos, con amigos, creo que tienen que estar muy orgullosos de ti. Hay otros autores dentro del público, otros poetas. Te felicitamos por la resistencia artesanal que fueron desde el 2019, son 6 años, de forma que viene la parte de disfrutar el hijo, o más bien en este caso la hija, no sé muy seguro, pero es un libro de verdad fundamental y nos encargaremos de poder llevarlo a los lugares que se merecen, de forma que te felicitamos de nuevo. No sé si Alexander quiere decir alguna palabra final. Ojalá podamos hacer muy importante que los estudiantes escuchan, los que están estudiando poesía, los que están trabajando en la violencia, sería muy fundamental que en algún momento pudiéramos presentar este libro y nos sentar en ese territorio. Bueno, pues quedas invitada por Henry Alexander a ir a presentar el libro a la Universidad Central. Sin duda nos encargamos de que vaya algún funcionario de la editorial Escarabajo. En mi caso no podría ser, yo ya el martes parto de regreso a la Checa República, a la República Checa, justamente a seguir adelante con mi doctorado y a seguir adelante con esa tesis, que ya te la estaré pasando en todo caso para que me digas, mira, esto hay que quitarle 100 páginas o algo así. Pero no, de verdad,
qué alegría haberte tenido a Fanny aquí en el stand de la editorial Escarabajo, en el pabellón 6 de esta feria del libro 2025, pues que está llegando a su final. Nos quedan pocas horas de feria, pero pues qué maravilla haber podido tener este libro aquí con nosotros, tan, de verdad, tan sufrido, tan luchado. A Santiago Álvarez le damos un agradecimiento por el trabajo que le metió a la edición de este libro, lo mismo que a Saúl Muneva, que sabemos en una incidencia que incluso siguió derecho después de haber trabajado todo el día en la feria, un valiente y un guerrero, y le mandamos un saludo muy especial desde acá también. Y bueno, de verdad la invitación es a comprar el libro y a difundirlo. Muchísimas gracias. Me